mañana vamos a estar hablando acerca de cómo la ley dada a Moisés, la ley bajo el antiguo pacto, no puede quitar los pecados. Y mientras hablamos de este tema, el Señor va a ir trayendo claridad, va a ir mostrándonos qué mentiras hemos creído con respecto a el antiguo pacto en relación con el nuevo pacto. Yo creo que todos estamos familiarizados en esta era de la tecnología, todos tenemos ya sea una computadora o un celular. Y sabemos que el sistema operativo de estos aparatos se actualiza cada cierto tiempo, ¿verdad? Recibimos el mensaje, hay una nueva actualización, hay que descargarla y leemos, ¿verdad? Las notas que nos dan, y entre esas notas podemos ver que esa actualización pues incluye nuevas funciones, pero también trae arreglos a errores o averías que la versión anterior traía. Muchos de nosotros tenemos esa misma perspectiva con respecto a la ley del antiguo pacto y el nuevo pacto en Cristo. Y esta manera de verlo es una manera equivocada, errónea, nos puede llevar a una interpretación incorrecta, nos puede llevar a ver la ley dada como algo defectuoso y por ende ver el nuevo pacto como una especie de actualización para arreglar esos defectos. Y es necesario que esta mentira sea desarraigada de nosotros como creyentes. Por eso necesitamos nosotros entender cuál fue el verdadero fin de la ley. Para ello vamos a estar examinando hoy 3 características evidentes de la ley. Vayamos a Hebreos capítulo 10, versículos 1 al 10. Hebreos 10, 1 al 10. Y dice así: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, estos sacrificios cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios, cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer esto último. Y es en esa voluntad que somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Oremos. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque tú estás aquí, Señor. Gracias, Señor, porque somos quienes tú dices que somos. Gracias por ser nuestro Dios, que es increíble, invencible y todopoderoso. Y Señor, evidencia de tu carácter y de tu buena voluntad para con nosotros
ha sido el antiguo pacto y la superación del antiguo pacto por el nuevo pacto a través de Cristo, tu Hijo. Señor, ayúdanos. Espíritu Santo, toma tu control de nuestros procesos de pensamiento, que toda distracción, que toda confusión, Señor, que toda resistencia sea quitada en el nombre de Jesús y que seas tú, Espíritu Santo, dirígenos, Señor. Dirígenos, Espíritu Santo, en el estudio de tu palabra, que podamos, Señor, captar lo que quieres hablar a nuestras vidas y que tu palabra, Señor, nos transforme de adentro hacia afuera. Cambia nuestra perspectiva, renueva nuestra mente hoy, desarraiga toda mentira que hayamos creído, Señor, y ayúdanos a ver desde tu perspectiva, Señor, el fin de la ley del antiguo pacto en relación con el nuevo pacto en Cristo. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén. La primera característica que encontramos de la ley es que era algo que presagiaba a lo que vendría. Ya hemos aprendido en prédicas pasadas que la ley no es algo defectuoso. Pablo mismo describe la ley como santa, justa y buena en Romanos 7:12. También vemos que David llama a la ley perfecta en Salmos capítulo 19, versículo 7. Sin embargo, la ley no era la solución final al problema fundamental de la humanidad, que es el pecado. No obstante, Dios provee con un propósito específico la ley. Y el autor de Hebreos nos comunica lo que era en realidad la ley. Vayamos nuevamente a Hebreos 10:1. Porque la ley, teniendo que la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Prestemos atención que el autor de Hebreos está utilizando la palabra teniendo la sombra, o sea, queriendo decir que la ley estaba apuntando, presagiando a algo que vendría más adelante. Y porque era solo la sombra, no eran los bienes venideros en sí, sino que apuntaba a esos bienes venideros. Por lo tanto, los sacrificios estipulados bajo la ley no podían dar lo que la humanidad necesitaba, que era la solución al problema del pecado. Y esto era porque el propósito de la ley nunca fue ser la solución al problema del pecado. El propósito de la ley era demostrarnos a cada uno de nosotros, a toda la humanidad, nuestro verdadero estado, que estamos separados de Dios y perdidos sin Él, por causa del pecado, y que por eso necesitamos un Salvador. Vayamos a Hebreos 10 y vamos a leer los versículos 5 y vamos a leer el versículo 7. Y dice, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. El autor de Hebreos aquí está haciendo una cita, está citando específicamente el Salmo 40, versículos 6 al 8. Vayamos allí para ver las palabras que había escrito David. Y dice David, inspirado por el Espíritu Santo, habla estas palabras: sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos,
holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí, vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. David, sí, quizás también estaba refiriéndose a su propia obediencia, pero David estaba hablando proféticamente, refiriéndose a Jesús. Prestemos atención que la cita que escribe el autor de Hebreos, vemos que utiliza las palabras me preparaste cuerpo, mientras que David en el Salmos 40 escribe las palabras has abierto mis oídos. Esta aparente diferencia se debe a que el autor de Hebreos está citando directamente de la Septuaginta. Y la Septuaginta era la traducción griega de las Escrituras, que se había hecho para que los judíos de habla griega en el mundo helenístico tuvieran acceso a las Escrituras. Entonces, debemos notar que en la interpretación de la Septuaginta, en lo que escribieron en la Septuaginta, ellos están escribiendo la interpretación inspirada de las palabras que está usando David. Y es importante que podamos captar que el contexto, tanto en la cita que hace el autor de Hebreos, como las palabras que está escribiendo David, el contexto es el mismo. ¿Por qué? Porque está hablando específicamente refiriéndose a la obediencia de un siervo. Ahora, quizás nos preguntemos, ¿cómo encaja eso de has abierto mis oídos con me preparaste cuerpo? ¿Verdad? Podemos preguntarnos esto. Y para eso tenemos que ir un poquito más profundo en las palabras que está usando David. Nuestras Biblias, la Reina Valera, está utilizando como base el texto en hebreo, el texto masorético. Y entonces, en hebreo, la palabra en hebreo para abrir literalmente significa cortar. Y las palabras entonces de David, cuando él está diciendo, abriste mis oídos, literalmente significa cortaste mis oídos, con la palabra literal utilizada en el texto hebreo. Y esta expresión específica que David está comunicando era algo que para los judíos de esa época ellos entendían muy bien a qué se refería. Vayamos a Éxodo capítulo 21, versículo 6, para entender este contexto. Y aquí Moisés está explicándole y diciéndole todas las leyes que Dios había provisto para el pueblo judío. Y específicamente este versículo está bajo la categoría de las leyes para con los esclavos. Y antes del versículo 6 está presentando Moisés la situación de que si un siervo o un esclavo amaba a su amo y quería permanecer con él, él podía tomar esa decisión. Y dice el versículo 6, entonces, hablando de este siervo que decide permanecer con su amo, entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo horadará la oreja con lesna y será su siervo para siempre. Este es el contexto de lo que David está escribiendo cuando dice, me has abierto mis oídos. Ok. Entonces, como dijimos, los judíos de esa época, de la época de David, que están escuchando, leyendo estas palabras, captaban muy bien
lo que significaba eso que David estaba escribiendo. Pues el horadar o abrir las orejas era testimonio para el resto del pueblo de que ese siervo estaba en total obediencia para siempre a su amo. Entonces, la interpretación teológica de las palabras de David que circulaba en esa época, o sea, la interpretación rabínica, era que abrir las orejas significaba preparar todo el cuerpo para el servicio. Y esto es lo que los traductores de la Septuaginta, de la traducción griega de las Escrituras, escriben esta interpretación, este contexto. ¿Y por qué lo hacen? Porque para los judíos que estaban dispersados en la diáspora, ellos no conocían este contexto que David está hablando. Y por lo tanto era importante que ellos pudieran entender claramente que lo que David estaba hablando, inspirado por el Espíritu Santo, hablando proféticamente, él estaba hablando acerca de Cristo, del Mesías. Entonces, la variante de la palabra cuerpo en lugar de orejas u oídos es uno de los casos más claros que tenemos de cómo Dios usó la interpretación rabínica para que el texto griego del Antiguo Testamento anunciara siglos antes, estamos hablando 300 años antes de Cristo, que ese texto griego anunciara, esa traducción griega de las Escrituras, anunciara la encarnación y el sacrificio de Cristo, quien cumplió completamente, a cabalidad, a detalle, con la voluntad del Padre. Y Pablo nos describe esto en Filipenses capítulo 2, versículos 7 al 8, que Jesucristo, siendo Dios, se despojó a sí mismo, tomando forma de ¿qué? De siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose ¿qué? Obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aquí podemos conectar y ver esa referencia que Dios le había revelado ya a David acerca de quién iba a ser el Salvador, qué tipo de siervo iba a ser el Salvador, uno obediente por completo hasta la muerte. Y al ver esto y al entender un poco lo que el autor de Hebreos nos está comunicando, esto es motivo de gozo para nosotros, que de antemano Dios había anunciado lo que iba, cómo Él iba a traer esos bienes venideros a los cuales la ley estaba apuntando. Porque fue a través de Cristo que fuimos redimidos, reconciliados y acercados a Dios, para que pudiéramos aceptar ese sacrificio, ese regalo, esos bienes venideros. Era necesario que la ley nos los comunicara. Y es la ley la que nos dice que nosotros necesitamos de un Salvador. Para eso fue que la ley fue dada, para mostrarnos que nosotros estamos rotos y necesitamos que Cristo nos redima, nos reconstruya, nos haga nuevas criaturas. Así que cuando estemos leyendo acerca de la ley, cuando estemos leyendo quizás
en esa lectura anual bíblica que quizás hacemos o en nuestro devocional diario y nos toque leer Éxodo o Deuteronomio o Levítico y estemos leyendo acerca de la ley, no sintamos rechazo ni desprecio hacia la ley. Pues la ley es el espejo que nos refleja nuestra necesidad espiritual. Y también es la revelación del estándar de Dios y de su buena voluntad para nosotros, que apunta a la obra salvífica de Cristo. La segunda característica que podemos ver acerca de la ley es que tenía limitaciones externas. Ya hemos visto que la ley era solo la sombra y no la imagen misma de lo que vendría, de lo que Dios tenía ya para solucionar el problema del pecado que nos separaba de Él. Pero siendo la sombra y no la imagen misma de estas cosas, significa que tiene limitaciones y una de estas es que solo trataba con lo externo. En Hebreos 10:2 leemos nuevamente aquí el autor de Hebreos trayendo, ¿verdad?, este argumento de que los sacrificios que se daban año tras año y eran continuos, de otra manera, si en realidad los sacrificios dados bajo la ley fuesen suficientes, de otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. O sea, si los sacrificios estipulados bajo la ley hubiesen sido suficientes, solamente tendrían que haber hecho un solo sacrificio y no seguir continuamente con los sacrificios. Entonces, el argumento que vemos aquí es que el autor de Hebreos claramente nos dice que la ley no fue la solución al pecado y son precisamente la necesidad de hacer estos continuos sacrificios la evidencia de que la ley se limitaba a lo exterior. No había un cambio de conciencia, nuestra naturaleza interior no era cambiada. Porque el propósito de la ley y los sacrificios bajo la ley era mostrarnos que nuestro interior, nuestra conciencia necesitaba ser sanada y restaurada. En ocasiones, no sé si recuerdan, ¿verdad? Y vamos a ver un ejemplo de esto en Éxodo 32, versículo 9. Dios muchas veces se refirió al pueblo de Israel como un pueblo de dura cerviz. Dios le dijo a Moisés, esto no fue una vez, esto fue varias veces, esto es un ejemplo nada más. Yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Y el pueblo de Israel conocía, ellos entendían qué quería decir Dios con estas palabras de dura cerviz. Esta expresión de dura cerviz se utilizaba para describir a un buey que se resistía, se negaba a dejarse guiar por el agricultor. Ellos podían entender también que cualquier agricultor que estuviese enfrentando esta situación estaría sintiendo muchísima frustración, porque queriendo guiar al buey para poder labrar el terreno y no poder hacer nada, porque se resiste a ser guiado. Y esta es la expresión que Dios utiliza para describir la obstinación, la resistencia y la rebeldía del pueblo, apuntando a la tendencia que tenían de al final hacer lo que les daba la gana, hacer lo que ellos querían. Y esto no es el estado particular que solo es para el pueblo de Israel, este es el estado de todo ser humano a causa del pecado. Somos de dura cerviz. Y
Es por eso que el pueblo se encontraba haciendo estos continuos sacrificios, y a pesar de esos continuos sacrificios, ellos entraban en estos ciclos donde se volvían a Dios y lo dejaban, volvían a Dios y se olvidaban de Él. Y esto era porque no había un cambio interno, no había esa transformación de esa naturaleza interna del corazón. Por lo tanto, al no haber cambio interno, estos sacrificios y el seguir la ley se limitaban solo a la limpieza ceremonial, a estar ritualmente limpios. Y el pueblo lo que estaba haciendo eran obras humanas con el fin de aliviar sus sentimientos de culpa cuando pecaban y de congraciarse con Dios, ganar su favor, ¿verdad? Y vemos a Dios describir este tipo de acercamiento que tenía el pueblo en Isaías 29:13. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que mandamientos de hombres que les ha sido enseñado. Ahora, la ley no solo tiene como propósito mostrarnos la necesidad de un cambio interior, sino también nos apunta a cómo Dios haría ese cambio interior. Y vemos esto confirmado por Dios, comunicado a través de los profetas. Un ejemplo de esto lo vemos en Jeremías 31:33, donde vemos aquí a Jeremías, inspirado por el Espíritu Santo, hablando del nuevo pacto que vendría y sería establecido a través de Cristo. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Vemos aquí la promesa de Dios de ser Él quien transformaría nuestra mente y nuestro corazón. Y esa promesa ha sido cumplida a través de Jesucristo. Porque por medio de Cristo es que llega esa promesa. Y esa promesa es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien hace la obra de cambiar nuestro corazón, de cambiar nuestra actitud con respecto al pecado. Es el Espíritu Santo quien va escribiendo la ley de Dios en nuestro corazón, formando en nosotros el carácter de Cristo. Y para nosotros la invitación es que dejemos de enfocarnos en lo externo, que dejemos de tratar de solucionar solamente y conformarnos solamente con atender los síntomas del pecado. En otras palabras, que no nos conformemos ni pensemos que el cambiar y ajustar nuestra conducta es la solución. Procuremos ir a quien hace el trabajo de cambiarnos internamente, porque en nuestras propias fuerzas nosotros no podemos cambiar, y ese es el punto que la ley del antiguo pacto quiere mostrarnos a nosotros, que en nuestras propias fuerzas no podemos. Y también nos habla y nos apunta a que tampoco esa carga Dios la ha puesto sobre nosotros, que nosotros somos los que tenemos que proveer ese cambio para nosotros mismos. No, la ley apunta a que Dios iba a proveer y cumplió esa provisión a través de Jesucristo. La última característica de la ley eran los efectos de los sacrificios de animales.
Vayamos a Hebreos 10, 1 al 4. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Aquí el autor de Hebreos nos está hablando y nos está diciendo otra limitación que tenía la ley. Y era que los sacrificios establecidos bajo la ley no expiaban los pecados, solo los cubrían temporalmente. Y como se trataba de algo temporal, significaba que los sacrificios de animales solo demoraban o aplazaban el juicio. Por lo tanto, los sacrificios de animales no podían limpiar del pecado y tampoco podían salvar. Durante la época de Jesús, durante su ministerio, él fue a muchos lugares, él fue a varias provincias de Israel y él se topó con mucha resistencia y rechazo, especialmente por los líderes religiosos de la época, los líderes religiosos como los saduceos y los fariseos. Ellos se oponían y se resistían al mensaje que Jesús estaba trayendo. Y el mensaje de Jesús era claro, era el mismo que Juan el Bautista había estado predicando. Arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Sin embargo, estos líderes religiosos, muchos de ellos decían que por cumplir la ley de Moisés y porque ellos eran descendientes de Abraham, eso les garantizaba a ellos la entrada al reino de Dios y los hacía merecedores de ser parte del reino de Dios. A causa de esta perspectiva que ellos tenían de que era por las obras de la ley, muchos de ellos rechazaron a Jesús, rechazaron su sacrificio, rechazaron su mensaje y lo rechazaron a él como Salvador. Pero Pablo nos habla en Gálatas capítulo 3, versículos 10 al 11, claramente que la ley y las obras de la ley no salvan del pecado, sino que al estar sometidos bajo la ley y por las obras de la ley, estamos bajo juicio. Dice el versículo 10, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica, para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. ¿Por la fe en quién? En Cristo. Así que si estamos dependiendo de obras y sacrificios, la realidad es que no vamos a agradar a Dios, ni podríamos nosotros pagar el precio que demanda nuestro pecado. Y Dios lo deja muy claro en Isaías 64, 6. Si bien todos nosotros somos suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia,
y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. En otras palabras, Dios está diciendo aquí que el pecado torció nuestro estándar de lo que es bueno, de lo que es justo, de lo que es santo. Y que el estándar que nosotros tenemos, lo que para nosotros es lo más santo, lo más puro que nosotros podemos hacer, o que nuestras obras son justas y buenas, esa perspectiva está lamentablemente lisiada por el pecado, porque el estándar de pureza, de santidad, de justicia, de lo que es bueno de Dios, para con Dios, su estándar no es el estándar nuestro. Porque Él es santo, 3 veces santo. Ahora captamos que la ley y los sacrificios de animales no pueden quitar los pecados, porque en realidad ese nunca fue su propósito. La ley y los sacrificios apuntan a que era necesario que hubiese un perfecto, único y todo suficiente sacrificio. Vayamos a Hebreos 10, 8 al 10. Hebreos 10, 8 al 10. Y sigue hablando el autor de Hebreos aquí. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Es por medio del sacrificio de Jesús que somos nosotros hechos perfectos, completados. Cuando habla la palabra perfecto significa completados, que la obra de Dios o la buena voluntad de Dios para con nosotros es completada en Cristo. También es a través del sacrificio de Jesús que somos lavados. Y cuando el autor de Hebreos está utilizando la palabra aquí santificados, no se refiere a la obra de santificación que el Espíritu Santo va haciendo en nosotros diariamente. Aquí específicamente es utilizada para referirse a que somos separados, consagrados para con Dios por medio del sacrificio de Jesús. La ley apunta a Cristo, el Verbo hecho carne, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesucristo es la manifestación de la bondad y gracia del Padre. Como vemos a Pablo escribir a Tito estas palabras en el capítulo 3 de la carta a Tito, versículos 4 al 7. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Esto es lo que la ley nos comunica, que la voluntad de Dios para nosotros es que seamos herederos, coherederos con Cristo, que tengamos una relación con el Padre por medio de Jesucristo. Y Dios hizo esa provisión.
Así que, luego de haber examinado estas características, podemos concluir que el fin de la ley fue prepararnos para recibir la obra salvífica de Cristo a través de su cuerpo, siendo esta obra salvífica el sacrificio perfecto a través de su muerte en la cruz. ¿Y por qué es importante para nosotros como creyentes entender esto? Porque muchos de nosotros, aunque sabemos en nuestra mente, lo hemos leído muchísimas veces en las Escrituras, de que por gracia somos salvos y que por la fe recibimos esta salvación, en nuestro corazón seguimos perpetuando una relación transaccional con Dios, donde hacemos obras y aún practicamos las disciplinas espirituales, pero con una intención de ganarnos el amor de Dios, para que Dios no se enoje con nosotros. Pensamos, bueno, ya cumplí con ir a la iglesia, con orar y leer la Biblia, ahora estoy bien. Hice la lista y estoy bien con Dios. Esto no es una relación. Esto es vivir por las obras. Ahora, las preguntas para nosotros hoy es, ¿cuál es la motivación que nos lleva a acudir a Dios? ¿Son nuestros sacrificios de alabanza el producto de un corazón arrepentido? ¿De un corazón que está buscando a Dios? ¿De un corazón que quiere conocerle? ¿De un corazón que se goza en alabar a Dios aún en las temporadas difíciles? ¿O solo se trata de que estamos buscando algo a cambio? Solo Cristo nos liberta de estas cosas. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Vengamos hoy a Él confesando que hemos creído estas mentiras y que queremos que la verdad de lo que Él dice, nuestro corazón lo crea. Para que nuestras obras no sean una esclavitud autoimpuesta, sino para que nuestras obras sean el efecto, el producto natural, lo que nace naturalmente de nuestro corazón en gratitud a Dios. Y esto es para nosotros, aquellos que creemos, que hemos creído en Cristo. Pero esto también aplica para las personas que aún no han hecho decisión por Cristo. Muchas veces pensamos que somos muy buenos, yo no le hago daño a nadie y que por eso estoy bien para con Dios. Pero ante los ojos del Señor, todos, no hay ni uno solo bueno, todos fuimos destituidos de la gracia de Dios. Y solo a través de Cristo es que somos restaurados, somos transformados y entramos en una relación con Dios. Oremos.